durante la jornada de lunes una extensa sesión en la que intervinieron 53 legisladores, luego de lo cual aprobó con 120 votos a favor, una mayoría importantísima, y me parece solo un voto en blanco del asambleísta Bruno Segovia, me parece que era, ¿no? Pero 120 votos a favor, una resolución de 17 puntos. Digo, algún segmento de la sociedad ecuatoriana no le satisfizo esa resolución, porque me imagino que esperaban tal vez un pronunciamiento más contundente. Pero ¿qué puede hacer la Asamblea? Porque claro, la ciudadanía le exige a la Asamblea que haga algo en el contexto de seguridad. Hay un segmento de la opinión pública y del propio gobierno a través de sus vocerías que, entre otras cosas, hablan del papel de la Asamblea en la aprobación de leyes, en el trámite de reformas legales, etcétera. Bueno, pongamos en contexto el tema y hablemos sobre el papel de la Asamblea Nacional en el contexto de la crisis de seguridad. Está con nosotros visitando nuestra mesa de trabajo el asambleísta de Izquierda Democrática por la provincia de Carchi, Ramiro Narváez, quien es presidente de la Comisión Legislativa de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Está con nosotros también presencialmente Jorge Avedravo, asambleísta del Partido Social Cristiano por la provincia de Bolívar, y telemáticamente Jorge Pinto, quien es legislador del Bloque de Acuerdo Nacional, él pertenece a CREO, y al bloque del BAN en el Parlamento ecuatoriano, representa a la provincia de Pichincha y además integra igualmente la Comisión Legislativa de Seguridad. A los tres quiero agradecerles por la presencia y empiezo con Ramiro Narváez, en atención además a que fue el proponente de ese proyecto de resolución. ¿Ese proyecto de resolución, asambleísta Narváez, termina siendo un saludo a la bandera o no? Buen día. Buenos días, un saludo afectuoso a todos los presentes. Mire, primero creo que es importante manifestar que el crimen organizado, la delincuencia, le ha declarado la guerra al Estado. No hay duda de eso. Y no hemos podido retomar el control. Hace pocos días se suscitó un nuevo ataque en Santo Domingo y ese mismo día hubo fallecidos en uno de los centros de rehabilitación social en el Inca. Esa es una muestra de que la delincuencia continúa azotando al Ecuador. Para enfrentar esta crisis tenemos que trabajar todos juntos. No se va a lograr nada si hay esfuerzos individuales del Ejecutivo por un lado, el Legislativo por otro, el Judicial por otro. El pueblo ecuatoriano y los mismos asambleístas reclamaban el espacio para poder debatir este tema. Y si no me equivoco, es la sesión donde más intervenciones hubo. Y está bien, porque este tema tiene que ser debatido y tienen que escucharse los criterios de todos los sectores políticos. Ahora, es verdad que muchas veces los exhortos, las resoluciones que la Asamblea Nacional emite no tienen sentido alguno. Muchas veces le solicitan al presidente que tome acciones de algo que ya está en la ley. Yo he sido un poco apático respecto a esos procedimientos. Y al tratarse de un tema de seguridad, el que se trató el día lunes como presidente de la comisión, para darle un poco de orientación a ese debate, para que no termine en un barril sin fondo, nos permitimos presentar una resolución que no sea lírica, que algo de objetividad tenga. Y claro, aquí yo tengo la resolución con los 17 puntos, pero lo que muchos no saben es que en uno de estos puntos se está pidiendo que se respalde un comunicado que realizó la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral la semana pasada, en donde establecemos 28 acciones concretas para que el Ejecutivo actúe y pueda mitigar lo que está sucediendo en el país. Por lo tanto, esta resolución se logró que sea diferente a las tradicionales que poco suman. Aquí hay acciones concretas en donde le pedimos al presidente que a través de sus ministros dejen de vacilar, dejen de ser tibios, dejen de improvisar y que efectivamente el país tenga la certeza de que si hay o no hay un plan nacional de seguridad. El Ejecutivo ha utilizado la muletilla de decir que ese plan nacional de seguridad es secreto, secretísimo y que no lo puede compartir con la ciudadanía. Eso históricamente no ha pasado nunca. Lo que sí debe ser secreto son las estrategias, las tácticas, pero el plan en general tiene que ser presentado a la ciudadanía, porque la angustia que tiene el pueblo ecuatoriano es saber si nuestro primer mandatario tiene claridad en lo que tiene que hacer o no. Y solo para terminar esta parte, si es que es secreto, la Asamblea Nacional tiene mecanismos para llevar adelante reuniones reservadas y analizar toda la documentación secreta. Lo importante
es que el Ejecutivo busque el espacio necesario para garantizarle al pueblo ecuatoriano de que sí hay un plan, de que sí hay una hoja de ruta y de que no son palos de ciego lo que está dando. Correcto, asambleísta Narváez. Gracias, asambleísta Vedravo. Bienvenido nuevamente. Buenos días. Definitivamente yo creo que hay coincidencia en que se requiere de esfuerzos conjuntos entre todas las funciones del Estado para hacer frente a lo que está viviendo el país. Pero ahora yo le planteo, ¿de qué manera puede aportar el Parlamento, la Asamblea Nacional en este sentido, más allá de los exhortos, más allá de las resoluciones? Y lo pregunto porque quiero plantear también cuánto escucha el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Entonces, bajo esta premisa, ¿de qué hablamos? Bueno, muy buenos días, Fabricio, también, compañeros legisladores, y al país entero. También aprovecho la sintonía de Sonorama en la provincia de Bolívar para decir que mañana estamos con 202 años de independencia de Guaranda. Mandar un saludo fraterno a mi querida ciudad, a mi bella Guaranda, a todos los guarandeños, un abrazo, que sé que nos están escuchando. Pero ya yo creo que en materia, decir que la falta de leyes es lo que está causando la inseguridad en el país también es una irresponsabilidad. Yo creo que no es así. Yo creo que la Asamblea tiene un rol importantísimo dentro del tema, pero la falta de leyes no puede ser el detonante para lo que está pasando. Y ya también esta Asamblea ha tenido 6 leyes aprobadas inmersas en el tema de seguridad. No es porque está aquí Ramiro, creo que ha funcionado una comisión que también, yo lo dije dentro del pleno de la Asamblea. Si es que aquí nos vamos a poner en el tema de exhortos, pongamos una agenda legislativa clara. Conversábamos hace un momento con el compañero legislador. ¿Cuánto se va a demorar proyectos de ley que están inmersos dentro del mismo tema? ¿Qué pasó con el uso progresivo de la fuerza? ¿Qué estamos acostumbrados? Estamos acostumbrados a tener un acorralamiento, no de la prensa, no lo digo eso, un acorralamiento de la ciudadanía, en un tema mediático en el cual todo el mundo, no es solo una percepción ciudadana, no es una percepción de la prensa, no, es lo que está pasando en el país, por Dios. La gente en Esmeraldas trabaja hasta las 4 de la tarde, en Los Ríos de igual manera, en todas las provincias de la costa, la mayoría. Esas son las llamadas vacunas que no les dejan siquiera trabajar, los que tienen comercio, los que pueden hacer algo. Es la realidad que está pasando. Mientras que pasa en la Asamblea, y hay que decir, yo creo que aquí hay que decir las cosas como son. El uno defendía al otro, el otro defendía lo que está haciendo. Que decían que el gobierno, el anterior gobierno era el mejor que había pasado y que ya habían detonado y ya habían acabado con el tema de inseguridad. Y en el actual gobierno no, que ellos van a ser los que van a acabar con el tema de seguridad. Mientras estamos discutiendo eso, la gente está matando en las calles, en los barrios, en las cárceles, en todo lado. Eso es lo que no podemos nosotros permitir que pase como Asamblea. El gobierno, y lo dijo claramente también jefe de bloque social cristiano, la Asamblea no es que va a mandar un presupuesto o en este momento vamos a firmar el presupuesto para la compra de chalecos, para la compra de armas, para la compra de patrulleros. Si fuera así ya lo hubiésemos hecho desde hace rato, pues. Porque eso no podemos nosotros esperar. Una declaratoria en emergencia tiene que ser con recursos. Y también lo decía, y aprovecho que mi tocayo Jorge también está aquí dentro del mismo panel. Y lo decía Jorge, no hagamos perder el tiempo a los ministros para que vengan acá a la Asamblea Nacional. Discúlpenos el trabajo también de los ministros. Si hablamos de unidad, si hablamos de trabajo en conjunto, tenemos que pensar en ello, pensar en los 18 millones de ecuatorianos. No solo le declararon la guerra al Estado ecuatoriano, está declarada la guerra a los ecuatorianos. Y eso nosotros no podemos permitir. Y la Asamblea, si es por falta de leyes, por Dios, pongamos una agenda legislativa coherente, consciente. Pero usted considera que no es falta de leyes. ¿Puede ser falta de leyes, Fabricio? ¿Usted sí cree que podría haber falta de leyes? Puede ser. ¿Usted no lo descarta? A ver, el uso progresivo de la fuerza mejoró en el tema de seguridad en algo. ¿Fue el altavoz el tema de inseguridad? No. Hay que decirlo. El tema del uso de armas, tenemos discusiones válidas dentro de un debate bastante amplio. ¿Qué dijo también? Y lo dijimos. Si es que los policías tienen que usar el arma, que la usen. Tendrán el respaldo de la bancada del Partido Social Cristiano. No sé si del Estado, no sé si de la más Asamblea. Pero sí nosotros con seguridad hemos dicho que se ha hecho lo que se ha tenido que hacer en el tema de seguridad. Con firmeza. Como lo digo, algunos defendían lo anterior, algunos defendían lo actual, pero también nosotros defendemos lo que se ha hecho, que es lo más importante. Déjeme preguntarle a Jorge Pinto, a quien le saludo nuevamente, asambleísta del Bloque de Acuerdo Nacional. Me gustaría, no sé, una suerte de réplica suya respecto de lo que dijo fundamentalmente Ramiro Narváez en torno a la postura del gobierno sobre el papel de la Asamblea. Jorge Pinto, bienvenido. Buenos días, Fabricio Belkis. Un saludo para Ramiro y para Jorge que nos acompañan esta mañana y por supuesto para todas las personas que nos escuchan. Sin duda alguna la Asamblea, y tengo que decirlo frontalmente, la comisión a la cual pertenezco ha hecho un gran trabajo en el tema de seguridad, pero no es suficiente. Aquí cuando nosotros pedimos, y eso sí tiene que cambiar porque la ley orgánica de la función legislativa es clara,
Pero cuando pedimos que un ministro esté sentado ahí todos los días, a pesar de que ya habló en una comisión del mismo tema, incluso la misma ley lo prohíbe. Lo que dice la ley es que si ya se habló del mismo tema, esa información sea usada en otra comisión. Pero, ¿qué es lo que sucede en la Asamblea? No con todos los asambleístas, hay honrosas excepciones que realmente están interesados en el país, en el Ecuador y no en pescar a río revuelto. Pero, ¿qué sucede en la Asamblea? El 70% del trabajo de la Asamblea ha sido dedicarse a sentarles a los ministros para comenzar a atacar al gobierno nacional. Y por supuesto que hay que fiscalizar, esa es nuestra función, pero también tenemos que enfocarnos en la legislación. ¿Que hacen faltas leyes? Yo creería que hay bastantes, pero sí hace falta reformas. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, que es un código bastante garantista para la delincuencia, como otras leyes adicionales. En la ley del uso legítimo de la fuerza, que fue un gran trabajo, a pesar de que no se acogieron todas las aristas que por un lado proponíamos nosotros y por otro lado proponían las otras bancadas, se llegó a esos acuerdos mínimos que se tiene que tener para tener una ley que es perfectible y que puede ir cambiando en el camino. Hoy, por ejemplo, tenemos en la Asamblea la pelotita de la primera pregunta de la consulta que la Corte Constitucional la puso como reforma parcial y hoy queda para la Asamblea Nacional. ¿Y eso qué significa? Que las Fuerzas Armadas puedan actuar no solamente en estado de excepción y no solamente para revisar armas, porque ya me dirán algunos asambleístas que las Fuerzas Armadas hoy pueden hacer estas requisas de armas todo el tiempo. No, es para que puedan colaborar efectivamente con la policía todos los días en esta guerra interna que estamos viviendo en contra del narcotráfico, en contra de la delincuencia, en contra del crimen organizado, que en estas coincidencias oscuras, como yo las llamo, porque pueden ser coincidencias, pero son bastante oscuras cuando no se tiene la certeza de lo que está sucediendo. Cada vez que explota un tema de corrupción, cada vez que explota un tema, por ejemplo, como el de Capaya, o por ejemplo el tema del señor Nielsen, que está arrestado en Estados Unidos y que ahora pretende obtener una otra nacionalidad para ver si es que se puede escapar por ahí. Cada vez que estalla algo de eso, existen este tipo de problemas en las cárceles de nuestro país, existen los coches bomba, y yo creería que aparte de cobrar vidas inocentes, también se quiere desviar la atención de los ecuatorianos a lo verdaderamente importante, que también es saber qué sucedió en nuestro país. Y por supuesto, cuando nos dicen a nosotros que este gobierno no tiene un plan de seguridad, bueno, ahí hay un problema de error absoluto. ¿Por qué? Porque hemos pedido de que estas reuniones sean reservadas. Yo mismo le he pedido al presidente Ramiro Narváez, que hoy nos acompaña, de que se dé una reunión reservada, pero siempre nos han dicho que eso no nos permitiría tener la información en el informe que nosotros, por ley, porque el Pleno nos pidió como comisión, tenemos que pasar al Pleno. Pero el Pleno también puede declararse reservado. También puede declararse en comisión reservada. Eso le iba a decir, y ya le voy a preguntar ya mismo a Ramiro Narváez cuando usted termine su exposición, porque ayer que compartimos igualmente entrevista en el Espacio Digital, yo le decía, las comisiones pueden declararse en comisión reservada, en sesión reservada. El Pleno puede declararse en sesión reservada porque hay antecedentes y lo permite la ley orgánica, Jorge Pinto. Así es, completamente de acuerdo. Entonces, vamos al tema reservado. Habrá mucha información y aquí también tenemos que tener claro algo y hay que decirle al país la verdad. Habrá información que incluso reservada se va a filtrar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se está investigando también y ya se formó una comisión en la Asamblea para comenzar a investigar los tentáculos del crimen organizado dentro de la Asamblea y dentro de otras instituciones. Mucha de esa información se va a filtrar porque el crimen organizado hoy más que nunca tiene todos los recursos del mundo, más recursos muchas veces que algunos países, y esos recursos les permiten a ellos tener inteligencia, y es por eso que ellos terminan actuando cuando tienen que actuar, precisamente para desviar la atención. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando pasan estos amotinamientos, cuando los coches bomba están explotando, también la droga está saliendo de nuestro país. Correcto, Jorge, gracias. Ramiro Narváez, ¿cuál es su criterio sobre lo que acaba de afirmar Jorge Pinto? Gracias, un saludo, estimado Jorge, con quien hacemos un trabajo conjunto en la Comisión de Soberanía y un trabajo técnico que siento que ha generado muchos frutos. Algunos temas, está interesante. Primero vamos con el tema de reservada. Yo considero que últimamente se ha constituido en una muletilla del Ejecutivo para no dar información a la ciudadanía ecuatoriana. Antes no había esto de que voy, pero si es que es reservada. Los planes nacionales de seguridad son públicos en cualquier lugar del mundo. Lo que es secreto son las estrategias, las tácticas, los detalles de cómo van a operar. Pero un plan nacional de seguridad que sea privado, no hay lugar en el mundo donde sea. Pero aquí hay algo más grave. Yo sí presiento
que, por ejemplo, el representante de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado pide que sea una reunión reservada en la que les recibamos a él porque no tiene nada que decir. Y al ser reservada, se evita la vergüenza de ponerlo en evidencia de que no tiene nada que decir. Y ya nos ha pasado eso. Jorge recordará que en una ocasión uno de los funcionarios del Estado nos dijo: les solicito a ustedes que esta reunión sea reservada. Y realizamos el proceso y se la declaró reservada. Y cuando él nos dio la información, era lo mismo que escuchamos todos los días en los noticieros de televisión, y era lo mismo que circula en las redes, y es lo mismo que circula. O sea, no había absolutamente nada de reservado. Y entonces, al ser reservada, ¿qué impide? Que nosotros podamos comunicarle al pueblo lo que ahí se nos dijo. Por lo tanto, yo sí considero que esto se ha constituido en una muletilla para no poner en evidencia que desconocen del tema. Cuando un ministro acude a la asamblea y que por ley tiene que acudir, es para rendirle cuentas no al asambleísta, sino al pueblo ecuatoriano a través de la asamblea. Por eso nosotros insistimos en que los ministros tienen que ir, porque a través de esas comparecencias el pueblo va a saber si están o no están haciendo algo por la seguridad. Ahora. Pero ahí permítame, asambleísta, un breve paréntesis. ¿Hay informes semestrales, trimestrales, sí, que se rinden por parte de las autoridades a la comisión que usted preside? Ahí me imagino que se comparte información en lo que tiene que ver con estos temas. Eso de me seguridad. parece que es una norma de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, me parece. Correcto. ¿No? Efectivamente, es una norma y nosotros vamos a proceder con esas reuniones reservadas. Situación que yo lamento porque la idea es de que el pueblo ecuatoriano conozca qué están haciendo nuestras autoridades. Vamos a llamar esas reuniones reservadas a donde están obligados a asistir, caso contrario, son sujetos de juicio político, pero nosotros no podremos informarle a la ciudadanía lo que se dijo ahí. ¿Pero se están cumpliendo? Y eso me incomoda, sí. Tenemos cronogramas para las diferentes autoridades. Ahora miren, yo le manifiesto lo siguiente: los ministros tienen que ir, y Jorge sabe, en nuestra comisión tratamos de aislar el tema político, y cuando un ministro va, tocamos o tratamos de tocar temas técnicos. Las comparecencias a nuestra comisión no son una pérdida de tiempo. No puedo responder por las otras comisiones, y posiblemente haya ese malestar de que por el mismo tema les llaman a varias comisiones, pero por lo menos en la nuestra el análisis es técnico y deben asistir. Por ejemplo, ¿por qué quiero yo, y le digo esto al pueblo ecuatoriano, por qué quiero en lo personal que el ministro de Gobierno asista a nuestra comisión? Para preguntarle lo referente a una carta que nos envió. Cuando le pedimos que comparezca, dijo que no iba porque el ministro de Gobierno no tiene nada que ver con el tema de la inseguridad. Inaudito, inaudito. Pero perdón, ¿no tiene lógica lo que dice Francisco Jiménez cuando deberían llamar a Juan Zapata, que es el ministro del Interior, o a Diego Ordóñez, que es el secretario de Seguridad Pública del Estado? Perfecto. Podría sonar lógico, pero no es así. Primero, el Ministerio de Gobierno se dividió en Gobierno y del Interior. Y no olviden que fue esta comisión quien le insistió al presidente durante 5 meses que haga esa división, porque la veíamos necesaria. Pero también estamos convocando a Juan Zapata del Ministerio del Interior, estamos convocando a Diego Ordóñez de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, y estamos convocando al ministro de Gobierno. ¿Por qué al ministro de Gobierno? Porque miren, cuando nosotros revisamos la ley, literalmente en la ley, el rol que juegan los gobernadores es fundamental para combatir la delincuencia. Literalmente, insisto, dice que sus funciones son garantizar la seguridad ciudadana, garantizar el orden público y combatir la delincuencia. Estas 3 actividades por ley son responsabilidad de los gobernadores. Y la pregunta es, ¿quién es el jefe de los gobernadores? El ministro de Gobierno. Entonces, manifestar que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en las provincias es inaudito. Los gobernadores tienen un rol de coordinar acciones con todas las instituciones de estas provincias para enfrentar lo que está sucediendo. Ahora, yo insisto, aquí no se trata de atacarlos. Yo estoy dando respuesta a las incoherencias de lo que han expresado varias autoridades. Lo que estamos llamando es a que vengan a trabajar. Yo sí tengo temor de que a algunos les asusta venir a trabajar porque tienen muy poco que decir. Vengan, cuando uno hace la tarea, no tiene miedo dar la lección. Pero cuando un estudiante no tiene la tarea, puede inventarse 20 pretextos a su maestro para explicar por qué no quiere dar la lección. Y siento que eso es lo que está sucediendo. Y lo último,
porque lo manifestó Jorge, el tema de las Fuerzas Armadas. Hay una constitución que impide que sea el mismo rol el de un soldado que el de un policía, y tiene una lógica. También hay normas internacionales que lo impiden y el Ecuador está sujeto a estas normas internacionales. No podemos darle el mismo rol a un policía que a un soldado. Ahora, ese no es el problema, porque nuestras Fuerzas Armadas ya pueden actuar. No olvidemos que las Fuerzas Armadas ingresaron a los centros de rehabilitación social y realizaron una incautación impresionante de armas, fusiles, municiones y material explosivo. ¿Por qué ingresaron? Porque hoy, a través de la ley del uso legítimo de la fuerza, lo pueden hacer. Y yo he conversado con el ministro y el ministro y hay que reconocer, cuando un ministro trabaja hay que reconocer. El ministro de Defensa ha manifestado que ellos están firmes y con acciones contundentes para apoyar a esta inseguridad. Pero ¿a qué voy también? El rol de las Fuerzas Armadas es custodiar nuestras fronteras y el control de armas, municiones y explosivos en todo el territorio del país. Por lo tanto, hoy día, nuestras Fuerzas Armadas pueden estar los 365 días del año en todo el territorio ecuatoriano realizando control de armas, municiones y explosivos, y adicional a eso, hoy tienen la facultad del uso legítimo de la fuerza que antes no lo tenían. Y con esto termino. ¿Es lógico pensar o no es lógico pensar que si esta institución cumple ese rol, la violencia se reduciría significativamente? Si ellos reducen las armas, municiones y explosivos en manos de la delincuencia o interceptan estos cargamentos que llegan al Ecuador, la violencia se reduciría. ¿Qué haría yo como presidente? Inmediatamente fortalecer a esta institución para que cumpla con ese rol. Correcto, asambleísta Narváez. Asambleísta Vedravo, en medio de todo este análisis, la prohibición del presidente de la República a sus ministros para que acudan a la asamblea a abordar temas de seguridad. ¿Su opinión? Bueno, decía el asambleísta Narváez con mucha claridad, son reuniones tan reservadas que ni ellos mismos conocen. Entonces eso sí es bastante penoso y bastante claro. Yo creo que ahora tenemos que saber y entender que las cosas tienen que hacerse públicas, que las cosas tienen que conocerse y entender que tienen que tener un rol y una ruta clara. Hoy el país está pasando por momentos duros. No es que solo está pasando la Comisión de Seguridad, no es que está pasando los asambleístas o ciertos sectores. Entonces, en estos momentos lo que tenemos que tener es igualdad de equilibrio y la equiparación de poderes en relación a eso. Dotar de la seguridad necesaria y también cumplir los roles cada uno de nosotros. Si hay esa voluntad, no solo tiene que haber una voluntad técnica, también la voluntad política en relación a ello. Y ahora la Asamblea Nacional tiene que unirse a fortalecer eso. Porque se abren cortinas de humo. Es lo que pasa ahora. Se vuelve un tema político y te hablan ya de juicios políticos y te hablan ya de muerte cruzada. Pero otra vez. tiene razón el presidente al disponer que sus ministros de seguridad no acudan a la Asamblea. Nunca, tienen que ir, tienen que responderle al país, no es responderle a la Comisión de Seguridad, no es responderle a un asambleísta, no. Eso es el rol que tienen que tener y la ley así lo determina. Pero hay un elemento que, por ejemplo, citaba Diego Ordóñez en una entrevista con Radio La Única, con la colega Radio La Única en estos días, que es la que de alguna manera desata esta discusión, porque fue el secretario de Seguridad Pública el que reveló que esta disposición del presidente. Él decía, por ejemplo, que Juan Zapata fue posesionado en octubre y en el poco tiempo que tiene ha sido llamado 26 veces a la Asamblea Nacional. Digamos, no falta también organización, independientemente, y ojo, la Asamblea y los asambleístas tienen un rol constitucional de fiscalización. Eso me parece a mí que no amerita discusión alguna. A ver, el tema es organización. O lo que alegaba el asambleísta Pinto, que el 70% del trabajo de la Asamblea se reduce a sentar a ministros para atacar al gobierno. A ver, no es cuestión de atacar al gobierno. Quien está atacando hoy es la delincuencia al país entero. Y esas respuestas tienen que ser claras. Entonces, si es que claramente vemos que comisiones están pidiendo, por ejemplo, yo pertenezco a la Comisión de la Niñez, ¿no es cierto? Y en ocasiones se ha pedido incluso la comparecencia, lo hizo el exministro Carrillo, fue a comparecer, y le pedíamos en relación al tema de los niños, cómo se había actuado con el tema de seguridad. Yo sé que hay temas prioritarios, y nunca podemos decir que uno no puede ser más importante ni menos importante, pero sí tener organización puede ser. Pero recordemos, Fabricio, que es el primer poder del Estado. Constitucionalmente los ministros tienen que estar ahí, porque también hay viene un rol ya, un procedimiento diferente, que puede ser ahí si el tema de juicio político. Y lo que le dije también en el Pleno, miren, aquí no es cuestión de hacer esa cortina de humo ni volverlo político. Si creen que hay las causales necesarias para el tema de un juicio político, llamen al juicio político a los ministros. Si creen que hay el tema de la muerte cruzada por parte del presidente de la República, que el presidente de la República firme el 130. La Asamblea ha habido otro debate jurídico, ¿cierto? Ya aplicó
El tema del 130 deberíamos nosotros ver en el momento si es que se aplica o no. El 148 es en el caso del presidente. El 148, Claro. perdón. El caso de la Asamblea es el 130. Poder discutirlo, ¿cierto? Poder discutirlo en ese sentido, el rato que se plantee. Entonces son cosas que uno tiene que seguir fortaleciendo. Pero yo creo que si hablamos de unidad, si hablamos de trabajo, si hablamos de responsabilidad, tenemos que dar respuestas claras al país. Y obviamente los ministros tienen que dar respuestas. En la Asamblea, obviamente tienen que dar, y más que la Asamblea, y eso creo que todos a coincidir, en las calles, tienen que dar respuestas contundentes. No podemos nosotros llegar al extremo para tomar 4 fotos y decir, miren, ya lo estamos haciendo, cosas que deberíamos haber hecho desde hace 1 año y medio atrás. Yo sé que no es un problema de ahora. Yo sé que no solo se culpa y se dice, ahora han nacido los problemas de inseguridad, se han agravado, sí, porque no hemos hecho nada. Y eso es lo que tiene que entender la ciudadanía. No es un problema de una cárcel, no es un problema de una banda, es un problema que está en todas las calles del país. Y si no atacamos de lleno, esto se va a volver mucho más grave. Correcto, asambleísta Abedrabo. Asambleísta Pinto, ¿no será, como han dicho los asambleístas Narváez y Abedrabo, que los ministros, las autoridades del gobierno no acuden y no entregan información o no se presenta un plan de seguridad, no se hace público porque no existe, y lo otro porque no tienen que informar? Belkis, pero denles el chance, pues. Hagan la reunión reservada. Y luego de la reunión reservada, porque ojo, en la reunión reservada no se puede decir lo reservado. Lo que es público, como dice Ramiro Narváez, se lo puede decir. Si está en las redes sociales ya no es reservado, es público. Pero si es reservado, por supuesto que tenemos que guardar esa reserva por el bien del país. Verá lo que dijo no verá lo que dijo Ramiro Narváez, que pidieron, que en algún momento se pidió sesión reservada y que resulta que en medio de la reserva no dijeron nada reservado. Eso que nos ha comentado. No, pero es que no podemos, Fabricio, no podemos todas las comparecencias, o sea, porque hubo una que al parecer a Ramiro Narváez le pareció fallida, no podemos decir que todas las demás van a ser así, pues. Tenemos que cumplir la ley, y lo que la ley dice es que este tipo de información tiene que ser reservada, porque estamos hablando de un plan nacional de seguridad. ¿Que tiene que ser reservado también, asambleísta Pinto, el plan nacional de seguridad? Perdón, Belkis, no lo escuché. Que tiene que ser también reservado este plan nacional de seguridad, y no como decía de pronto el asambleísta Narváez, en el sentido de que las estrategias puntuales son las que deberían ser reservadas, más no el plan. Llamemos a que nos digan el plan en el tema reservado, en una reunión reservada. Lo que pueda ser público, nosotros lo podemos decir si es que queremos decirlo frente a una cámara. Y lo que tiene que ser reservado, tiene que guardarse reserva por el bien del país. Y yo no coincido, por ejemplo, de que no se ha hecho absolutamente nada. Al contrario, este gobierno ha hecho más que los otros gobiernos anteriores durante 14 años. Este gobierno le ha declarado la guerra al narcotráfico y al crimen organizado. Por eso es que hoy se calientan las calles. Por la incautación de más de 300 toneladas en sustancias ilegales, más de 6,000 millones de dólares. Eso es lo que no se le dice a los ecuatorianos. Y por supuesto, si no existiese un plan, si no existiese estrategia, este fin de semana, cuando ocurrió lo de las cárceles, cuando entró el ejército ecuatoriano, cuando entró la Policía Nacional, hubiesen entrado dando bala a todo mundo y hubiésemos lamentado la muerte de muchísimas personas privadas de libertad. Todo eso es de estrategia. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de actos, de coches bombas, de nuevamente amotinamientos, de recibir a bala a las autoridades y a la Policía Nacional y al ejército, todo está cronometrado, organizado. Por eso se llama crimen organizado. Ellos tienen información que muchas veces nosotros no la conocemos, porque ellos sí la vuelven reservada y la mantienen dentro de su organización. Y es por eso que la policía y el ejército no pueden pues andar diciendo a todo mundo qué es lo que van a hacer, porque al final eso se filtra y eso traería mayores problemas. Lo que tenemos que tener claro es que este gobierno le ha declarado la guerra y que por supuesto está trabajando por el bienestar de todos los ecuatorianos, pero no con esas soluciones parche donde se pone un curita y después veamos qué pasa, ya no es problema mío sino del siguiente gobierno. Lo que se quiere aquí es tomar acciones reales que al final en el tiempo tengan estos resultados que nos den más tranquilidad. Es inevitable, escuchándole lo que usted acaba de decir, preguntarle, pero se demoraron 17 meses para hacer lo que hicieron en el pabellón 2 de la penitenciaría litoral la semana anterior. Se demoraron 17 meses en entrar a destruir el pabellón después de la inteligencia que se hizo, pero desde el día 1 se comenzó a combatir el crimen organizado. Durante todo ese tiempo se tiene que hacer inteligencia, las cosas se hacen cronometradamente, capturar sustancias ilegales,
comenzar a este trabajo con la ley del uso legítimo de la fuerza que hoy ya tenemos, donde permite que las Fuerzas Armadas puedan ingresar, porque ojo, antes no podían ingresar a las cárceles de nuestro país, y las Fuerzas Armadas son las que tienen el armamento suficiente para contrarrestar al crimen organizado. Nuevamente difiero con el asambleísta Ramiro Narváez, a quien aprecio mucho y reconozco su trabajo también dentro de la organización donde nosotros estamos trabajando, de la Asamblea Nacional, pero tenemos que entender algo. Es cierto que la Constitución no permite, lastimosamente, que las Fuerzas Armadas puedan estar en cooperación con la Policía Nacional, pero hoy podemos cambiar esa realidad. Hoy podemos hacer una reforma parcial y está en nuestra cancha. Ahí veremos qué asambleístas están de acuerdo a que las Fuerzas Armadas, a quienes dicen que solamente deben proteger la soberanía y que solamente deben proteger las fronteras, pues hoy nuestra soberanía está siendo afectada, la soberanía de todo el país. Esto es una guerra interna. Y el enemigo común es el crimen organizado y el narcotráfico. Ellos quieren tomarse nuestro país. ¿Por qué no pensar que nuestra soberanía está amenazada? Ahí es donde hoy la Asamblea tiene la oportunidad de cambiar ese grave error de nuestra Constitución, y es que las Fuerzas Armadas puedan estar en las calles combatiendo el crimen organizado junto a la Policía Nacional. Correcto. Permítame hacer una pausa a Jorge Pinto, a Jorge Abedrabo y a Ramiro Narváez. Hacemos una pausa para cumplir con nuestros patrocinadores. Estamos en este panel interesantísimo hablando sobre el rol de la Asamblea en el contexto de seguridad. Pausa y regresamos con la segunda y última parte de esta interesante charla. Volvemos. Sonorama Mundialista. Inicio de espacio publicitario. El 28º Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales, Guayabamba, Valle de Encanto 2022. Invita a la ciudadanía a ser parte de la fiesta mayor de la ruralidad el 12 y 13 de noviembre en Guayabamba. Te esperamos con cultura, feria, gastronomía, desfiles, producciones artísticas, museos vivos, muestras culturales y más. Más información en quitocultura.com. La cultura se reactiva contigo. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Autorización número 556. CNE, elecciones 2023. Elige la nueva Coca-Cola en botella retornable de 1 litro a un gran precio. Llévala vacía a la tienda más cercana, paga solo 50 centavos por el líquido y disfrútala con tu familia o tus amigos. Nueva Coca-Cola retornable 1 litro. Disfrútala una y otra vez. Necesito ampliar mi negocio. Necesito poner mi consultorio. Necesito más producto para reactivarme. Y quiero comprar mi propio vehículo. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushuk Runa, cooperativa de ahorro y crédito a nivel nacional. Crédito para tu negocio propio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimiento, estudios, tu casa o lo que necesites. Solicítalo en todas las agencias de Mushuk Runa a nivel nacional. Más información en www.mushukruna.com. Nueva agencia Guayaquil, Aguirre 917 entre Rumichaca y Lorenzo Garaycoa. La trayectoria y solidez de Banco Solidario nos han hecho acreedores a la calificación de riesgo AAA- de Bankwatch Ratings S.A. Celebramos junto a nuestros clientes este logro y reiteramos nuestro compromiso de acompañarlos a trabajar por un futuro mejor. Solidario conmigo. Vienen por la banda derecha tus ingredientes favoritos. Se preparan para entrar a la cancha nuestras nuevas salsas y juntos hacen un gol de sabor. Conocen nuestras nuevas hamburguesas, Mac Argentina, Mac Brasil y Mac Ecuador. Disfruta nuestras selecciones McDonald's, un golazo de sabor en este mundial solo para ti. Pruébalas. Ay, al fin llegamos a Qatar. Uf, qué calor, me voy a poner un short. Ah, qué hambre. ¿Comemos unos chicharrones? Entonces no será de tomar un hito. Tranquilo, lo que en Qatar está prohibido, en tu casa sí se puede. Con Colineal, el mejor estadio está en tu hogar. Elige tu combo mundialista desde $49 mensuales y vive el fútbol a tu manera, porque en tu casa sí se puede. Colineal, para toda la vida. Por tu familia, por los que hoy necesitan de ti, por el mañana con el que sueñas, por un país mejor. Recibe a nuestros censistas del 7 de noviembre al 18 de diciembre en tu vivienda y ábrele la puerta al Censo Ecuador 2022. Recuerda, si ya te censaste en línea, solo presenta tu certificado al censista. Para más información, ingresa en www.censoecuador.gov.es. Súmate a este deber cívico y democrático. Por nuestro futuro, Ecuador cuenta contigo.
Autorización número 2404. CNE, elecciones 2023. Fin de espacio publicitario. A primera hora, por Sonorama, la gran señal nacional. Seguimos conversando y hablando sobre el papel de la Asamblea Nacional en el contexto de la seguridad. Asambleísta Ramiro Narváez, hay uno de los artículos del proyecto de resolución que fue aprobado, es decir, ya es una resolución oficial, pronunciamiento institucional por parte de la Asamblea, en el que se habla, si mal no recuerdo, de un plazo de 10 días para que el Ejecutivo, si así lo considera, presente propuestas de reformas legales para incorporarlos a una iniciativa que ustedes están analizando y que reforma varios cuerpos normativos. ¿A qué se refiere exactamente ese acápite de la resolución, asambleísta Narváez? Mire, la Asamblea ha venido trabajando a través de la Comisión de Seguridad en aproximadamente 25 proyectos de ley que se van a transformar en 8 leyes finales hasta antes de mayo. Ojalá lo logremos, es un estándar alto de productividad, pero ojalá lo logremos. Y ahí hay que reconocer el trabajo que Jorge Pinto también ha llevado al interior de la comisión. Yo no podría desconocer su participación en todos estos procesos. Una de esas leyes es una que envió el Ejecutivo, muy débil, muy escueta, y que nosotros la fortalecimos y pasó el primer debate. Hoy tenemos la oportunidad de que todas las instituciones del Ejecutivo aprovechen esta ley a través de esta convocatoria que ha hecho la Asamblea para que presenten las reformas y que estas reformas permitan fortalecer a las instituciones. Yo, y lo digo públicamente, estoy agotado de escucharle, por ejemplo, al comandante de policía que dice no podemos actuar con mayor contundencia porque nos falta normativa legal. Pero si usted le pregunta cuál es la normativa legal que falta, no le va a poder responder. Porque la Policía Nacional no ha hecho una sola propuesta de reforma en donde nos diga, miren, este artículo nos impide actuar. O incorporemos esta nueva norma, este nuevo artículo porque nos impide actuar. Entonces, muchos representantes de distintas instituciones dicen, nos falta normativa legal, pero no nos dicen cuál. Por favor, dennos sus aportes. Siéntense a trabajar un momento y dennos sus aportes o trabajemos juntos para construir esas reformas. Aquí lo que se trata es de sumar. Entonces, normativa legal hay que reformar, que hay que construir nueva normativa, es verdad, porque hay nuevas formas de delinquir. Por eso estamos haciendo leyes como la de ciberseguridad, ciberdelincuencia, ciberdelitos, que son nuevas formas de delinquir. Entonces, dennos esas reformas legales. Y en esta ley hemos incorporado algunos temas. Una reestructuración total del sistema de rehabilitación social en este proyecto de ley que reforma varios cuerpos legales. Hemos incorporado lo que le hemos pedido al presidente de la República durante 8 meses que actúe, y es la creación de la política criminal. Es el único país en la región que no tiene una política criminal. ¿Qué es la política criminal? Acciones, planes, estrategias, el entendimiento del concepto del crimen, por qué se origina, cómo se da, cuáles son las causas. Y entonces eso permite combatirlo de manera contundente, pero también prevenirlo. Lo que hemos visto es la punta del iceberg. Los asesinatos, la delincuencia, el sicariato, la droga, es lo que vemos, pero abajo de eso, ¿qué está? ¿Cuáles son las causas de eso? Las desigualdades, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de salud, la falta de educación. Entonces aquí hay dos frentes y eso permite la política criminal. Entender que hay que ser fuertes para combatir el crimen, pero hay que contrarrestar las causas que lo originan, cambiar la estructura social. Mañana desaparecen todos los delincuentes y en 5 meses nuevamente estamos invadidos de delincuentes porque la sociedad sigue generando. Y no quiero dejar de decir esto porque eso también está en estos procesos de reformas que estamos planteando. No podemos generar ninguna reforma efectiva si no iniciamos por un proceso de depuración de nuestras instituciones. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el SNAI, siempre tendrán todo mi respaldo como institución, porque las necesitamos, porque son los que nos garantizan a nosotros la seguridad. Pero no podemos negar que tienen que ser depuradas porque hay claras evidencias de que personal de estas instituciones tiene vínculos con el crimen organizado. Y solo quiero darles algunos ejemplos. Policías que en los patrulleros transportaban droga y fueron capturados por sus propios compañeros. En el tema de los militares, capturaron un cargamento de droga en Galápagos, el 50% lo entregaron y el 50% lo intentaron comercializar ellos.
la destrucción del radar de Montecristi, que estaba bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos un sinnúmero de evidencias, como la denuncia del embajador norteamericano, que ha manifestado por varias ocasiones que en el Ecuador el eje de justicia y las instituciones de seguridad están contaminadas por el narcotráfico. Qué tema tan delicado. Y ninguna institución del Estado se ha molestado en investigar y en indagar. Si no iniciamos un proceso de depuración de nuestras instituciones, todos estos esfuerzos serían en vano. Y eso también está exigiendo la Asamblea, porque no está en nuestras manos, está en manos de ellos. Asambleísta Narváez, muy rápidamente, en un minuto, no me quiero quedar con esta pregunta, porque he venido insistiendo en este tema en algunas entrevistas ya tiempo atrás. ¿Qué pasó con las recomendaciones que hizo la Asamblea Nacional luego de esta investigación que se hizo en territorio, estas visitas en territorio a las cárceles del país? Mire, rápidamente. Nosotros en el informe presentamos más de 127 recomendaciones y en todo el proceso hemos llegado a las 150 observaciones. No hemos únicamente recomendado, y ahí Jorge Pinto es parte de este trabajo, no únicamente recomendamos qué hacer, sino que hoy hemos hecho un seguimiento de si se ha implementado o no se ha implementado. ¿Se ha implementado o no? Y las implementaciones son parciales, unas pocas se han implementado al 100% y otras falta. Entonces, sí vemos que algunas instituciones reaccionan, y aquí yo, por ejemplo, y he dicho, tengo que reconocer, el SNAI es una institución débil, sin presupuesto, sin personal. Sin embargo, se esfuerzan tanto por cambiar esa realidad y yo tengo que reconocerlo. Y han participado con nosotros en esas técnicas para intentar buscar mecanismos y aplicar las recomendaciones que la Asamblea le ha hecho. Entonces, falta mucho por hacer. Algunas se han implementado, pero todavía falta, y la prueba es de que aún no tenemos el control de las cárceles. Correcto. Correcto. Jorge Medrano, tenga la bondad. Sus impresiones sobre esto, la necesidad de las reformas legales, que fue el punto de partida de este segundo bloque. Bueno, más allá de reconocer y saber lo que se está haciendo como Asamblea, como Ejecutivo, yo creo que las acciones van a marcar la diferencia. Aquí se ha escuchado mucho de que se va a hacer, de que ya está haciendo, de que se ha demolido, de que no se ha demolido, de que son estrategias, de que son secretas, las reuniones no son secretas. Acciones. Creo que eso va a marcar la gran diferencia entre la ciudadanía y el Estado y la misma Asamblea, para que digan que estamos cumpliendo nuestro rol. Porque claro, decimos, ninguno está cumpliendo el rol, nadie está haciendo absolutamente nada, se están matando en las calles y nadie hace nada. Entonces yo creo que más allá de justificar a un ministro que no va a la Asamblea, más allá de justificar a un presidente que está haciendo o no está haciendo nada, son las acciones las que van a marcar ello. Pero mire usted lo que dice Ramiro Narváez, que más allá de este debate político, o por ejemplo, el hecho simbólico, creo yo, de demoler un pabellón ayer en la penitenciaría, como que no se atacan los temas, digamos, de fondo, sino que nos quedamos en la epidermis. No va a ser la solución. Tendremos que demoler todas las cárceles del país, pues. Porque desde ahí sigue habiendo drogas, sigue habiendo armas, sigue habiendo delincuencia. Esa no es la solución. Yo creo que la solución integral dentro del tema es dotar, y sí, no solo la solidaridad, como lo hacemos todos, a la Policía Nacional, a los militares, denles armas, denles chalecos antibalas, denles patrulleros, denles las herramientas necesarias para poder cumplir su trabajo. La policía, yo sé que pueden haber malos elementos, pero está cumpliendo con su trabajo, y a ellos hay que fortalecerlos, decirles que el Estado les está arrimando el hombro, decir que esta Asamblea también les está garantizando a través de leyes las cosas que están haciendo, y lo decía. Tenemos que tener una agenda legislativa acorde a lo que está pasando el tema de seguridad en este momento. Es una responsabilidad clara que lo tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que nosotros como asambleístas o como asamblea de necesitar que se haga. Porque aquí, claro, si es que decimos no, esperemos a ver qué dice, o tiramos la pelotita. Es decir, no, es que los fiscales o la parte judicial, el Poder Judicial está soltando a los delincuentes que nos están cogiendo. O no se están cumpliendo con procedimientos, la Asamblea por falta de leyes, el gobierno, que es el rol importantísimo, el que tiene que cumplir con el tema constitucional dentro del tema, no lo está haciendo con tema de recursos. ¿Qué pasa hoy con la reforma presupuestaria? Han reducido el tema de incremento del tema de seguridad. Pero no el gobierno asegura que no hay tal reducción, que hay un incremento de $10 millones, lo dijo el Ejecutivo en un comunicado que se difundió hace 2 días. Pero en papeles hay otra cosa, lo informado. O sea, no es cierto que hay un incremento. Lo informado al presidente del régimen económico, igual el tema policial, el tema de reducción, todo. Entonces yo creo que aquí lo importante es saber con hechos, con realidades, que las cosas están cambiando. Solo así, créanme que el país va a aplaudir eso, y esto va a ser un reconocimiento. Qué bueno decir aquí, pues, Belkis, Fabricio, decir al país entero, el gobierno y el país le ganamos la batalla a la delincuencia, al narcotráfico.
Qué bestia, qué orgullo sería eso. Que hoy nadie va a recriminar el trabajo de un ministro, de un asambleísta, de un presidente, de nadie. Pero solo así. Yo creo que la unidad tiene que practicarse, no solo decirse. El trabajo tiene que hacerse y tiene que demostrarse a través de hechos. Gracias. Asambleísta Jorge Pinto, su criterio. Bueno, primero aclarar el tema del presupuesto, ¿no? Estamos hablando de una proforma. Esto creo que hay que entenderlo bien para decirle la verdad a los ecuatorianos. Una proforma, como cuando se pide una proforma de un televisor y abajo nos dicen en letras chiquitas, clarito, que la proforma dura tanto tiempo porque puede variar el valor del televisor. Es exactamente lo mismo. Ese es un ejemplo práctico que les estoy dando. ¿Qué significa esto? Primero, que en el 2023 vamos a iniciar con más recursos de lo que se inició en el 2022. Y que la proforma, porque es una proforma que no está escrita en piedra, puede variar durante todo el año, porque la proforma se basa en lo ocupado el año anterior. ¿Qué significa? De que si existe más uso de recursos, la proforma va a variar. Porque claro, nos dicen bajaron 6 millones a la Policía Nacional, que es un porcentaje muy pequeñito, pero es en una proforma, pero tampoco lo que nos dicen es que al final se subió también el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ese tipo de variantes dentro de una proforma hace que al final se ocupe o no se ocupe más recursos durante todo el año, pueda ir variando. Y lo que sí hay que aclararle al pueblo ecuatoriano aquí es que se va a iniciar con más recursos de lo que se hizo en el 2022. Así que la proforma no está escrita en piedra, la proforma simplemente es un indicador de lo que se puede gastar y que puede ir variando de acuerdo a las necesidades. Y por supuesto, hoy la necesidad del país es la seguridad. Y por supuesto, estoy seguro que irá variando para mejorar las condiciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Correcto. Y sobre el tema de las reformas legales, yo quiero recapitular la primera pregunta que le hice a Ramiro Narváez en este segundo y último bloque. Este plazo de 10 días para que el gobierno, si así lo considera, presente posibles propuestas de reformas legales. ¿Lo va a hacer el gobierno? ¿Usted tiene algún conocimiento al respecto? Sé que está trabajando, pero también lo estamos haciendo ya los asambleístas de la bancada, como otros asambleístas de otras bancadas. ¿Qué tipo de reformas, asambleísta Pinto? A ver, yo he presentado, por ejemplo, al robo y al hurto. Yo ya lo presenté, ya fue aprobado por el CAL. Tenemos que radicalizar, ese es mi criterio, no estoy hablando por toda la bancada, pero yo estoy seguro que hay que radicalizar las penas. No podemos permitir que los delincuentes sigan ganando terreno. Por otro lado, hay asambleístas que dicen que no, que hay que tratarles con más psicología hoy a los criminales. Yo difiero completamente. Aquí hay que radicalizar las penas porque estamos o del lado de los delincuentes o del lado de la ciudadanía ecuatoriana. Y por otro lado, aquí también los asambleístas a veces se lavan las manos porque no les gusta hablar de lo que a veces son temas sensibles. Tenemos que comenzar a hacer una fiscalización, que la voy a comenzar a hacer yo desde el día de hoy. Aquellas organizaciones, existen muchas en el Ecuador, 4.940, 4.939 organizaciones que no son gubernamentales, muchas de ellas están en funcionamiento, otras no están en funcionamiento. Un 30% no se tiene ni idea de lo que hacen ni de dónde reciben los recursos que se han dedicado, no todas, insisto, no todas, pero muchas se han dedicado a defender solamente los derechos humanos de los delincuentes. Y los derechos humanos son universales, de todos, porque no se habla de los derechos humanos de las víctimas también, que es donde deberíamos enfocarnos. Por supuesto, tratarles con los derechos humanos mínimos, por lo menos a los delincuentes, a quienes decidieron violentar los derechos de otras personas y darles la oportunidad de reformarse. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero por el otro lado tenemos que enfocarnos en aquellos derechos que son violados todos los días, que es de la ciudadanía ecuatoriana. Pero usted va a coincidir conmigo, asambleísta Pinto, que hay también un segmento de la opinión pública y del propio gobierno que se ha dedicado a descalificar a los defensores de los derechos humanos. Yo he sido muy drástico con los defensores de los derechos humanos, pero no con todos, sino con ciertas organizaciones que definitivamente se dedican solamente a proteger a los delincuentes, a quienes violaron otros derechos. Y yo le voy a dar un ejemplo. En una sesión de nosotros que está grabada y es pública, en la sesión del 12 de octubre, que si no me equivoco es la 168, la representante de la Fundación Dignidad, Bianca Gavilanes, nos decía que hay que sacar a toda la policía de las cárceles, o que no estén ni siquiera en los perímetros. ¿A qué se debe eso? Si usted revisa las redes sociales de esta fundación en específico, usted se va a dar cuenta que incluso existen muchas personas con epítetos en contra de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Ahí es donde tenemos que entender de que hay que hacer un estudio absoluto de todas estas organizaciones y ver de dónde vienen esos fondos, a qué se dedican, si realmente están siendo invertidas
en los derechos de todos los ciudadanos, de absolutamente todos. Estos temas sensibles que nadie quiere topar porque a veces no les conviene o porque simplemente no quieren meterse en esos temas. Y por otro lado, la radicalización de muchas penas en contra de los delincuentes. Por ejemplo, hoy que se está viendo que están matando uniformados, nadie ha hablado de poner una pena alta para aquellos que matan policías en sus funciones o militares cuando están cumpliendo su trabajo, como es en Colombia, por ejemplo, el día de hoy. Esos temas son los que tiene que tratar la Asamblea. Por supuesto que hace falta reformas en las leyes y para eso está la Asamblea Nacional, pero reformas no tibias, sino radicales en contra de la delincuencia, que al final terminen protegiendo al inocente y no le terminen dando patente de corso a los delincuentes para que estén armados y que puedan atacar. Para cerrar, porque ya se me terminó el tiempo, en 1 minuto para cada uno, reflexión final. Empiezo con Ramiro Narváez en 1 minuto, por favor. Sí, yo respeto el criterio de Jorge, pero no quiero dejar de mencionar esto. En el 2008 había 8,000 presos. En el 2015 subimos a 15,000 porque se creó el famoso Código Orgánico, el COIP, el Código Orgánico Integral Penal. Y en el 2021 tuvimos 40,000 presos. ¿Por qué? Porque este Código Integral Penal tuvo aproximadamente 18 reformas, todas para subir las penas. Y hoy tenemos más presos y más delincuencias. Históricamente, y los expertos, la academia sí lo han dicho, el incremento de las penas no garantiza la reducción del delito, ni siquiera disuade que el delincuente lo cometa o no lo cometa. Por lo tanto, suena atractivo para decírselo a la población, pero yo en ese sentido sí quisiera manifestar de que considero que no es el camino. Y para terminar, la Asamblea no dejará de responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano y convocamos a la unidad de todas las instituciones del Estado. Estamos procesando leyes, o hemos procesado leyes, ley de desarrollo fronterizo, uso legítimo de la fuerza, reforma a varios cuerpos legales enviada por el Ejecutivo, seguridad privada que pueden ser aliados importantísimos para prevenir el delito, gestión de riesgos que va a salvar vidas, ciberseguridad, ciberdelincuencia, ciberdelitos, inteligencia y contrainteligencia y el gran Código Orgánico de Seguridad Integral, entre otras leyes, pero estas son las principales. Por lo tanto, decir que la Asamblea no está trabajando, no le está cumpliendo, no es verdad. La comisión que representa a la Asamblea está llevando adelante todos estos procesos para dar respuesta a lo que sucede en el país. Gracias, asambleísta Narváez. Asambleísta Jorge Bedravo. Lo he dicho, aquí las acciones van a marcar una gran diferencia. Hoy el país requiere acciones por parte de todos los organismos del Estado. Aquí no podemos quedarnos en el discurso, en la lírica, no podemos quedarnos en las grandes manifestaciones. La Asamblea lo dijo este lunes en el Pleno. Y veíamos como grandes discursos de lo mismo, 53 intervenciones, incluida la mía también, y hay que decirlo, incluida una intervención mía, porque la necesidad te marca ello. Pero del discurso a la práctica tiene que cambiar. Y el gobierno lo que tiene que hacer es ponerse los pantalones y decir, aquí estamos demostrando que se puede hacer las cosas bien, demostrando que ahora no podemos defender, solo con acciones y trabajo se puede defender. La credibilidad se recupera así, tocayo Jorge, se recupera con honestidad y trabajo. Y el gobierno lo tiene que hacer, no podemos esperar más, esperando mucho. Esto ha crecido demasiado. La gente, los que tienen trabajo no pueden salir a trabajar. Y el desempleo ha crecido muchísimo también dentro del tema. Ahora hay que decirlo. Busquemos la solución del problema de esta raíz. ¿Cómo buscamos la solución? Y el problema de ello es trabajando y demostrando con acciones. No solo derrocando un edificio, hay que decirlo, hay que derrocar a la delincuencia y al crimen organizado. Jorge Pinto, en 1 minuto, reflexión final. Nuevamente decir que el pueblo ecuatoriano no quiere más respuestas tibias, lo que quiere es que actuemos con contundencia desde la Asamblea Nacional también. Está bien que difieran con mi punto de vista, pero por otro lado la gran mayoría de los ecuatorianos busca que se radicalice la lucha en contra del crimen organizado y de la delincuencia común. Tenemos que analizar, porque hay crímenes y crímenes, pero tenemos que analizar cuáles de estos deben mantenerse como están y cuáles necesitan tener una pena más fuerte o acciones más fuertes para poder contrarrestar el crimen. No podemos decir que no se ha hecho nada, porque si no se hubiese hecho nada, todo estaría como siempre, tapado debajo de la mesa, el narcotráfico feliz de la vida pasando sustancias de alcaloides, nuestros niños seguirían consumiendo más que antes. Hoy tenemos niños drogaditos en la calle gracias a una tabla del umbral de la droga.